todas por haber asistido a esta pequeña conferencia que Hábitat para la Humanidad de Ecuador quiere compartir con ustedes, ¿no? El tema es la corresponsabilidad social para dar acceso a una vivienda digna y segura. Muchos se preguntarán qué es la corresponsabilidad social. Ahora todo el mundo habla de la corresponsabilidad social, la responsabilidad social, y a veces tratamos de entender qué es lo que significa esto. Antiguamente la gente veía como una persona que tenía algo que estaba en necesidad, le daban algo, y no entendía la gente como una caridad. El pasar del tiempo ha ido cambiando esa forma de ver los temas sociales que suceden en el mundo. Y hoy se está hablando del tema de la corresponsabilidad social. Eso quiere decir, nosotros somos parte de un planeta, ¿sí? Somos parte de un planeta donde hay la naturaleza, habemos personas, hay también animales, y somos parte de todo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en todo este mundo, a la larga, alguien va a salir afectado. Si todos trabajamos de una forma positiva, este mundo sería muy diferente. Vamos a ir viendo en algunas cosas que yo les voy a presentar muy pequeñas, para que ustedes tengan una idea y llegar a entender qué es lo que es la corresponsabilidad social y la responsabilidad social. Ustedes ven, ¿y qué ven esta gráfica, no? Un río y una contaminación ahí. La pregunta es, ¿qué tan corresponsables somos de lo que está pasando aquí? ¿Sí? Ese es el mundo que estamos construyendo y a la larga estamos destruyendo a la vez. Veamos otro. Aquí ustedes ven muchos árboles. Nosotros estamos deforestando el planeta. El árbol trae a su vez las aves, a su vez también trae las lluvias. Mientras menos árboles haya en el planeta, vamos a tener un mundo casi sin poder vivir. Entonces, cada hoja que ustedes botan es parte de una rama o parte de un árbol que ustedes están recibiendo. Entonces, ¿qué tan corresponsables somos de lo que está pasando? Aquí vemos a un niño que vive en estas condiciones. Pero no es que ese niño quiere vivir porque a él le gustó vivir, sino que hay mucha desigualdad social que va afectando a estos niños y a estas familias que están habitando. ¿Cuánto de culpa o cuánto de responsabilidad tenemos nosotros de que esto pase? Veamos otro ejemplo. Estas son casas propias nuestras aquí. Ustedes dirían, ¿quién podrá vivir en este espacio tan chiquito? Pero así vive la gente. ¿Qué tan responsables nosotros o corresponsables somos de que esto suceda? Veamos otro ejemplo. Así vive la gente. En el agua, los mosquitos, y casitas así medias. Ellos funcionando. ¿Qué tan corresponsables somos de que esta situación siga? Viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? O sea, todos, como somos parte de este mundo, de este planeta, ¿qué podemos hacer? Aquí hay varias partes que intervienen y tenemos desde el Estado, desde el gobierno. ¿Qué puede hacer el gobierno para resolver este problema?
¿Qué pueden ser las instituciones? Los bancos, las empresas privadas, los centros comerciales. ¿Qué pueden hacer ellos para ayudar a disminuir ese problema que ustedes están viendo? ¿Y qué podemos hacer nosotros como personas, como parte de la sociedad, de las familias? Eso ya como nosotros, como personas, ¿qué podemos hacer desde la sociedad? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Qué pudiéramos hacer? Aflojemos un poco nuestras mentes, ya vieron esas gráficas. ¿Qué pudiéramos hacer, por ejemplo, para no contaminar el río? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Seríamos botar más basura? ¿Botar más botellas? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pudiéramos hacer? Tratar de encontrar una forma de reciclarlos y que las personas lo reciclen ellos. O sea, tener más lugares donde tirar la basura y no... O sea, ser más ordenados y no botar la basura en cualquier lado. O sea, para eso están los basureros. Trabajar en reciclable, esa es una medida. ¿Qué otras cosas más de lo que ustedes vieron? Por ejemplo, de los árboles. ¿Qué pudiéramos hacer con respecto a los árboles? Ustedes usan, en sus cuadernos, usan muchas hojas. ¿Qué hacen con las hojas que ustedes? ¿Las vuelven a utilizar? Se las reciclan, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos trabajando un poco esos temas de poder hacer un poco más uso. En otras partes, por ejemplo, cogen el papel y lo dejan que se deshaga y vuelven a hacer papel. Entonces, este mundo que ustedes están viendo, por ejemplo, ¿qué otro tema estamos viendo que es interesante? Sobre la pobreza. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? ¿Cómo pudiéramos ayudar a que no haya tantas personas pobres en el mundo? ¿Qué pudiéramos hacer? Hacer un sistema donde podría haber más trabajos. Buscar algunas alternativas que la gente genere trabajo. O sea, en otras palabras, la corresponsabilidad social puedes ayudar de diferentes formas. Unas no arrojando, por ejemplo, botellas al río, otros buscando reciclar el papel, reutilizarlo, otros ya el empresario, la persona que puede dar oportunidades de trabajo. La creatividad que ustedes tienen, hay muchos experimentos que ustedes hacen que pueden ser útiles para otras personas. Hay varios ejemplos que nosotros hemos visto en los recorridos que hemos tenido por los diferentes lados. Veía un ejemplo. Ustedes sí se ubican el cangrejo, ¿no? Es muy apetecido por muchos. Bueno, un cangrejo está costando por $2, $2.50, un cangrejito. Para la gente pobre a veces se le hace difícil pagar $2.50, que para algunos puede ser que sea una poca cosa. Pero yo vi, por ejemplo, un ingenio muy fuerte de una persona para poderlos vender y que la gente compre. Al cangrejo lo vendían por pedazos. En un vasito de helado vendía 5 patitas de cangrejo, 50 centavos. Una mano gorda, 50 centavos. Al final, el señor vendía el cangrejo. Y las personas por lo menos saboreaban su cangrejo en las partes que le correspondían. Si ustedes se dan cuenta, la imaginación del ser humano es tan grande que busca alternativas. Por lo tanto, en el problema de la contaminación de los ríos, todos somos corresponsables. No solo por el que vota, sino que si nosotros vemos que alguien está votando y no decimos nada, somos también responsables por eso. Si nosotros vemos a una persona pobre y no tratamos de buscar alguna alternativa para ayudar a esa gente pobre, también somos responsables de eso. Si vemos que los árboles se están deforestando y no ayudamos a sembrar otros arbolitos,
también somos corresponsables de ese talento. Entonces, la corresponsabilidad, como ustedes están viendo, es decir, que todos los que estamos aquí, en sus casas, en todo el entorno de Ecuador y los demás países del mundo, tenemos una responsabilidad de tratar de unirnos en función de un fin que estemos tratando de resolver, porque somos parte del problema de la salud, problema de la vivienda, problema de la contaminación ambiental, todos somos parte y tenemos que irnos sumando para que este cambio social se pueda dar. Entonces, la corresponsabilidad social para ustedes, ¿qué sería en función de lo que más o menos hemos conversado? ¿Ah? Si no pueden decirlo como concepto, pueden decir un ejemplo. Ya era un ejemplo que tú le dijiste. O sea, tratemos de ayudar a cambiar las cosas. En otras palabras muy sencillas, es tratar de todos unirnos para cambiar la situación que esté pasando o que sea negativa, que nos afecte no solo a la persona que está ahí, sino a todo el mundo. Ahora vamos a hacer una pregunta. Y aquí, como ustedes les decían, aquí hay un gran ejemplo que es su propio colegio. ¿Cómo hay un ejemplo de la corresponsabilidad de una vivienda bien y segura? Aquí tenemos muchos estudiantes trabajando para construir una casa de una familia que no la tiene. Sí, familias que están en una situación de pobreza. Esta persona nada tenía que ver con ir a construir, pero lo hizo porque quiso cambiar una situación o ayudar a que una persona pueda tener. No le está dando caridad, está trabajando con ellos para lograr tener una vivienda digna. Esta es otra forma de ayudar. Vendiendo ropa usada para generar recursos, porque no todo siempre tiene que salir de uno. O sea, yo a lo mejor no tengo el dinero para ayudar a esa familia, pero puedo hacer una actividad de mucha de mi ropa que yo no uso, la puedo utilizar para generar recursos y ayudar a otra persona. Ustedes ven, ahí ustedes tienen ejemplos de cómo se han ido participando diferentes personas y vamos formando un ejército de personas solidarias para cambiar este mundo. Como bien dice el lema nuestro, cambiando el mundo casa por casa. Pero no debemos cambiar solo lo físico, porque si en una casa de caña hay un padre que golpea a la esposa, que consume alcohol y droga, y le cambiamos solo la casa, ¿sí? No estamos cambiando la situación, estamos cambiando es el sitio donde la persona está afectando a la otra. Entonces tenemos también que cambiar como personas. Para cambiando como personas podemos ser solidarios, podemos ser personas que podemos ayudar a los demás. Otro ejemplo. Ejemplos muy sencillos. Venta de alimentos. Pequeñas cosas que ayudan a una persona a recibir dinero y puede lograr. Pero ¿cuál es el esfuerzo? Es muy fácil si alguien que tiene dinero de 1,000 o 2,000 o 500 dólares, pero es mucho más confortante y más solidario hacerlo con un esfuerzo que nos cueste mucho más, porque a la vez nos va a permitir lograr cosas significativas que nos va a alimentar como personas, que nos va a cambiar como personas y vamos a ver que tienen un resultado final. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos, ¿sí? Muchas personas trabajando, gente que nunca ha cogido una pala o una cosa porque las manos están muy suaves, pero hacer este trabajo aprendemos, de la nada construimos algo y estamos logrando que muchas familias puedan hacerlo. O sea, son muchas formas que podemos demostrar lo que es. Entonces aquí tenemos
lo que se puede decir un trabajo de brigadas del Colegio Americano, que es un ejemplo de lo que es responsabilidad social o corresponsabilidad social sobre las familias. Entonces, como ustedes se dan cuenta, si partimos de que todos somos corresponsables de lo que pasa en nuestro planeta, en la contaminación ambiental, en la deforestación, en la pobreza que vivimos, en la delincuencia. La delincuencia, mucho se ha dicho que la delincuencia es un mal social. La delincuencia es producto de muchas situaciones de falta de empleo, situaciones de la familia. Entonces, si nosotros no trabajamos juntos, todos, por trabajar en el tema de la corresponsabilidad social, tendremos un mundo muy negativo en los próximos años. Entonces, un poco, no sé si quieran hacer algunas preguntas de las cosas que estamos o quisieran profundizar algún tema que les pareció interesante, pudiéramos compartirlo con todos ustedes que están presentes. ¿Cuánto sale hacer Walmart en una casa? ¿Cuánto cuesta? Sí. ¿Cuál costo? Sí. A ver, las casas, dependiendo del porte, tienen un valor. A veces se ha preguntado a la gente cuánto es el tamaño más básico para que una familia pueda vivir. Alguien dijo 54 metros cuadrados es lo básico, que una persona o dos personas o 6 personas en una familia puedan vivir. Pero las casas que nosotros hacemos son de 42 metros cuadrados. Quiere decir que no estamos alcanzando lo básico que puede tener. ¿Pero por qué? Porque se está pensando que eso tiene que ir creciendo con el tiempo. Que poco a poco tienes algo que no tenías nada, vayas teniendo algo. Un costo de una casa aproximadamente está por los $8.500. O sea, una familia que no tiene esa cantidad es muy difícil que pueda tener su casa. Entonces, Habitat, que lo que hace es buscar voluntarios de diferentes partes del mundo que ayuden a buscar fondos y ayuden a construir casas. Y con otras instituciones amigas trabajamos con las familias en lo que es temas de educación sexual, en aprender a trabajar, porque si no, no es completa la casa. La casa tiene que ser la casa más la educación de las personas que viven en esa casa y la comunidad que lo rodea. ¿Qué otra cosa? ¿Otra pregunta que quieran? ¿Cómo se hace ser voluntario? Los voluntarios se conectan en las redes sociales, ¿sí? Se hacen link, se comunican entre amigos y forman grupos. Entonces hay gente que está en Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, y se mensajean ellos por internet y se dicen, bueno, vamos a ir a Ecuador, y van armando los grupos. Y a su vez reúnen todo el año dinero, ahorran, y con eso se financian sus pasajes y contribuyen en la construcción de la casa que se hace. Así forma. Aquí trabajamos, por ejemplo, con 3 colegios. El Colegio Americano, el Colegio de la Academia de Cotopaxi y en Tumbaco con el Colegio Indio. ¿Sí? En otras partes hay las diferentes instituciones que trabajan. Okay. El voluntario, como dice la palabra, es una persona... Hay varios tipos de voluntarios. Voluntarios que van a ayudar a construir casas, o voluntarios que quieren ir a trabajar como arquitectos, haciendo planos para las familias. Entonces, esa es otra forma de ser voluntario. Otra forma de ser voluntario es buscar, ayudar a conseguir fondos en campañas. Eso también es voluntario. O sea, no todos los voluntarios tienen que ir a construir. O un voluntario puede ser que yo quiero ir a dar clases a los niños de la comunidad donde está ahí trabajando. O hacer una campaña de educación ambiental, o campañas de salud.
Hay todo ese tipo de voluntarios que hay. Por ejemplo, Carlos, él es voluntario de Hábitat. Él no gana sueldo, él es un profesional que tiene su empresa, pero él está aquí porque él cree que es necesario cambiar este mundo, pero no solo la casa, sino también la persona que tiene. Él es una persona cristiana que lo hace por el amor al prójimo. Igual Jimena, que está acá al fondo, ella también es una voluntaria que lo hace porque realmente le nace de corazón ayudar a las personas. Entonces son una forma de ser un voluntario, y eso es lo que se llama la corresponsabilidad social. Él es corresponsable de ayudar que esa situación empobrece a la gente, cambie y pueda ser diferente. ¿Alguien que quisiera hacer alguna otra pregunta? ¿O alguna explicación más? ¿Por cuántos días normalmente trabaja un grupo con Hábitat para Ya, hay varios. Hay grupos que trabajan 3 días, grupos que trabajan 5 días. Los máximos grupos que hemos tenido es alrededor de unos 7 o 8 días. Porque a veces el problema es que es un trabajo cansado y ya 7 días más ya no da el cuerpo. Entonces, también se combina, los grupos internacionales se combina con una actividad turística. Sí, se combina. Por ejemplo, nosotros nos encargamos de organizarles toda la parte turística. Por ejemplo, hay grupos que han venido, que han ayudado a construir una casa y se los acompaña a Galápagos, a Otavalo, a otros sitios, para que también conozcan y disfruten de la parte bella que tiene el Ecuador en todo eso. Entonces, Hábitat ayuda a organizar, coordinar todo eso, cosa que cuando el grupo llega, ya está organizado todo, hoteles, igual que hacemos con los estudiantes. Los estudiantes se les da una variedad de hoteles y ellos escojan, y al final se les hace un presupuesto, cuánto les costaría por persona estar 7, 8 o 15 días, dependiendo en la disponibilidad de tiempo del grupo y cuáles son sus intereses. A veces quieren trabajar también con la familia y se divide la parte de la construcción. Por decir un ejemplo, 3 días construyendo y otros haciendo trabajo con la familia de compartir, de enseñar cosas así. Es dependiendo los intereses que tenga el grupo. Sí. Ahora, las edades de los voluntarios, por lo general, deben ser un poco más altos porque en Ecuador está prohibido el trabajo infantil. Entonces tiene que ser en cierta edad que pueda ya hacer un trabajo un poco, se puede decir, de usar carretillas, palas. Entonces, más o menos estamos hablando de grupos de 12 en adelante, ¿no? Hay habido casos de voluntarios que han salido de sus colegios y han seguido ayudando a Hábitat, ya como arquitectos, como otras cosas. ¿En qué otro país está Hábitat? A ver, nosotros éramos parte de Hábitat para la Humanidad Internacional, está en 100 países. Está aquí en Latinoamérica, está en Chile, Argentina, Paraguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Brasil, por ahí. Y todos trabajan casi de la misma forma. ¿Sí? ¿Y ustedes trabajan normalmente en la misma comunidad o tienes como 10, 15? Sí, nosotros en Ecuador estamos Loja, aquí en una ciudad que se llama Loja, estamos Cotopaxi, Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Naguayo, Manabí. O sea, hay también voluntarios que tienen intereses, por decir, yo quiero ir a Guayaquil, entonces se hace un proyecto para esa brigada, con un tiempo
un mes con anticipación. Aproximadamente, ¿a qué edad se puede trabajar? Trabajar como para acá, No, para ser voluntario. de 12 en adelante, sino que en cada colegio hay una política es diferente. O sea, por ejemplo, aquí tienen una política, en el colegio académico Topalsi tiene otra y otros colegios tienen otra. Entonces nosotros respetamos mucho lo que cada colegio dispone, y especialmente porque tienen que tener el permiso de sus papás. Se ha querido hacer una brigada de papás, todavía no se ha hecho eso, pero se quiere trabajar, porque hay muchos que los hijos van a la casa y le cuentan al papá que qué bonita experiencia, yo construí con mis manos una casa. Es algo que ustedes nunca lo han hecho, o sea, no, es algo que hay que vivirlo para poder entender. Es algo que, imagínate tú coger una mezcla, poner un bloque, y tú ves ya después la casa terminada. Eso lo hice yo, pero no solo porque lo hiciste tú, sino que ayudó a una persona que no está. De ahí todos lo pueden hacer. Ahora, extra colegio también se puede hacer, pero hay que tener permiso de los papás. Eso sí, hay unas reglas en estos trabajos, especialmente de no hacer cosas que puedan ponerse en peligro ustedes. Por ejemplo, estar jugando en un sitio porque de repente hay una varilla por ahí, se pueden pinchar o hacer algo, o alguien hizo una broma y puede causar un accidente. Entonces ese tipo de cosas no se permiten, ¿no? Pero de ahí es una bonita experiencia, porque a veces no se va con los papás, es para que ustedes como personas vivan y sientan lo que es estar un tiempo solo, hacer un trabajo con lo mismo, y son cosas que nunca las han hecho, y yo creo que es una experiencia que los que la han vivido es muy diferente contarla yo a que ustedes mismos la cuenten. Pero es muy bonito. Muy bonito. No sé, ¿alguien más que quiera compartir algo? ¿Hace cuánto que están en Ecuador. No, o sea, haciendo todo esto, ¿hace cuánto empezaste ese proyecto? Aquí en Ecuador. En Ecuador desde el año 98. Es diferente, pero más o menos casi todos van por esa fecha. Actualmente en Colombia existe. Ahí hay diferentes, en cada país, como es diferente los problemas, hay diferentes formas de tener. Por ejemplo, les doy una experiencia en Brasil. En Brasil tienen como una fábrica de reciclaje de basura. ¿Sí? Tienen una fábrica inmensa, donde aparte que sacan la basura, tienen el centro de salud, un centro de capacitación, y el dinero que sale construyen las casas. Y les queda todavía para vivir. Entonces cada país tiene una forma diferente de trabajar. Nosotros en Ecuador estamos ya queriendo tratar de trabajar con todo el tema medio ambiente, con reciclaje de botellas, para tratar de hacer cosas un poco más significativas para las personas que están trabajando. Pero cada país tiene una forma diferente de trabajar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiénes son los que más van? Les cuento. Ahí tenemos grupos de jubilados, ¿sí? Puedo decirle de 70, 80 años, y van a construir también. Y tenemos grupos de jóvenes de 15, 18 años, un grupo de jóvenes. También tenemos un grupo de mujeres también que a veces participan. Es variado. ¿Sí? Y como le digo, ahorita, por ejemplo, tú ya conociste a Habitat, tú le avisas a tu amiga, oye, Habitat, ¿quisieras participar conmigo? Dice, sí. Y te comunicas con el del Perú, y dice, ¿cuándo vas a venir a Ecuador? Sí, yo te espero, y se arma el grupo. Entonces te dicen, Habitat, tenemos un grupo, ¿cuándo podemos ir a Ecuador? ¿Cuándo podemos hacer? Y nosotros les organizamos todo, sus pasajes de avión, todas esas cosas.
¿Tienen algo en Argentina? También. Ah, Sí, hay en Argentina, Chile, Uruguay no, Paraguay sí, Colombia, Honduras. Y según pues Hábitat Internacional pues es casi como la Coca-Cola en Estados Unidos, ¿no? Sí, es muy conocido. Jimmy Carter era uno de los, o todavía sigue uno de los auspiciantes de Alta. Bon Jovi también creo que es un cantante. Hay algunos personajes famosos que han ayudado así. ¿Y esto cómo nació? Si quieres saberlo. Había una persona que se dedicaba a construir casas, era como un arquitecto, y tenía él mucho dinero construyendo tantas casas que él había construido. Y un día pues él no encontró significado a su vida. Dijo, ¿qué hago yo con tanta plata? Y dijo, se refugió en Dios, comenzó a leer la Biblia y comenzó a visitar algunas casas de familias pobres en Estados Unidos. Entonces él se dio cuenta que había muchas cosas que él podía hacer por esas familias. Él tenía herramientas, martillos, tenía todas las herramientas, y se puso de acuerdo con unas primeras de la iglesia de él y decidieron hacer las primeras casas. Entonces él fue, se me escapa ahorita el nombre, yo siempre tengo problemas con los nombres, y él fue el fundador. Miller. ¿Ah? Miller. Miller Fuller, ese es el nombre de él. Miller Fuller. Él fue el fundador de ahí. Él ya falleció y dejó ese legado de este tipo de trabajo en 100 países del mundo. Comenzó primero en Estados Unidos y ahora está en 100 países del mundo. Entonces también Ecuador. Nosotros ahora ya somos Hábitat Ecuador, o sea, como una fundación propia, porque como ellos dicen, Hábitat dice, ya tengo mi hijo que ya creció, entonces tienes que ahora desenvolverte solo, pero bajo su espíritu. No sé si algo más que quisieran. Estamos muy encantados de haber compartido con ustedes esta pequeña conversación. Vamos a pasar una pequeña hojita para que pongan su nombre, su teléfono, su email y en dónde quisieran, dónde preferirían colaborar, o en construcción o en promoción de recursos. Pero no necesariamente, si quieren, sino es totalmente voluntario. Y si no, simplemente ponen su nombre, su apellido, su teléfono, su celular. Bueno, como de todas maneras, si ustedes van a querer saber algo más de Hábitat, antes que se me vayan,